Y siempre es agradable predicarle al Señor, ¿no? Y hoy día con toda esta comunidad hermosa de Medalla, vamos a intentar, bajo la luz del Espíritu Santo, poder llegar a entender lo que verdaderamente es la Santísima Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad como un misterio perfecto y único, ¿no? Absoluto, pleno, total. Si hablamos de la Santísima Trinidad, podríamos decir de esa perfección que hay. No podemos quizás poder entender con nuestra razón algo que es un misterio de Dios, sino bajo la luz de la fe. El misterio de la Trinidad, hermanos, entendemos que son tres personas, ¿no? Es el misterio central de la fe, tres personas, pero tratemos de llegar a ese entendimiento conforme lo vieron los apóstoles, ¿no? Los apóstoles, lo primero que entendieron los apóstoles fue esto, ¿no? Comprendieron que Jesús era el Salvador, que Jesús era el enviado, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el que viene del Padre. Y cuando experimentaron esta acción, que Jesús es del Padre, luego experimentan la acción del Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver cómo esa compenetración, y aquí nosotros estamos viendo ya la Santísima Trinidad, ¿no? La acción de obediencia que tiene Jesús es por el envío del Padre. La acción del Espíritu Santo es para que nosotros podamos actuar conforme a la voluntad de Dios. La acción del Espíritu Santo es para que se pueda proclamar a un Cristo que ha muerto y ha resucitado y es el enviado del Padre. Entonces siempre nosotros vamos a ver la Santísima Trinidad, pero a veces preguntamos, ¿y a dónde dice Santísima Trinidad? Pero lo que vamos a ver a través de este tema, que es hermoso y precioso, que celebra nuestra iglesia después del Pentecostés, y nosotros sabemos que el Pentecostés que se celebra es aquel momento en que el Espíritu Santo se llena el Espíritu Santo de gloria, dándoles poder a todos los apóstoles. Un poder para la predicación, liberación del miedo y tantas obras que en ese momento hace el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver, hola Nancy, entonces vamos a ver cómo la acción del Espíritu nos muestra lo que Cristo hace, lo que Cristo quiere y la obediencia de Cristo por mandato del Padre. Pero vamos a ver esta perfección, ¿no? Que nosotros creemos que no son tres dioses, sino que es un solo Dios, que son tres personas distintas, que cada uno tiene una misión, pero la esencia es una. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Entonces cuando muchos preguntaban, ¿pero qué es la Santísima Trinidad? El Padre Pío, en una forma tan sencilla, dijo, vamos a ver, vamos a entender lo que es la Santísima Trinidad, porque ni yo la entiendo, decía, pero vamos a tratar de entenderla. Vamos a suponer que la harina, la levadura y el agua se mezclan y se hace un solo pan. Y si hacen tres panes, pues cada uno va a contener la esencia de los tres, la esencia de esas tres personas. Entonces el Padre decía, ese pan es la harina, la levadura y el agua. Entonces lo dijo de una forma tan sencilla que puedo decir que hasta yo lo entendí, ¿no? Entonces es una manera de transmitir un misterio tan profundo, pero a través de palabras tan sencillas, pero basados en la fe que la pone el Espíritu Santo de Dios. Miren,
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, teniendo una misma naturaleza, son un solo Dios. Además sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos. Hay una comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora mire, vamos a ver cómo el Padre, ¿no? Nuestro Padre Yahvé de los ejércitos, el Padre y el Espíritu Santo le dan gloria a Jesús, al Hijo. Vamos a ver, es que en ellos no puede haber una supremacía, en ellos no puede haber, como decir, un mandamás, pero nosotros sabemos que el Padre es el Padre y que el Hijo está en el Padre. Y vamos a ver a través no de un razonamiento lógico, ¿no? o por experiencias propias, no, sino a la luz de la palabra de Dios. Miren, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Evangelio de San Juan, Evangelio de Juan en el capítulo 8, y nos vamos al versículo 54. Dice, Jesús le contestó: si yo me doy gloria a mí mismo, mi gloria no vale nada. Es el Padre quien me da gloria. Escucha lo que dice. Estamos viendo, el Padre le da gloria al Hijo. Vamos a seguir escuchando. El mismo que ustedes llaman nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, yo sí lo conozco, dice Jesús. Y si dijera que no lo conozco al Padre, sería un mentiroso como ustedes. Ahora vamos a ver, en este pasaje, vemos cómo el Padre le da la gloria a su Hijo Jesús. Ahora vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, le da la gloria a Jesús también. Escuchemos, Juan 16, yo le doy las citas para que las revisen. Juan 16, 12 y siguientes. Dice Jesús: aún tengo cosas que decirle, muchas cosas de decirle, pero es demasiado para ustedes por ahora. Escuchen, cuando Jesús, vamos discerniendo, cuando Jesús dice es demasiado lo que les digo o lo que les quiero decir, por ahora no lo entienden, es que va a haber una acción del Espíritu Santo para que podamos entender, para que tengamos entendimiento, para que podamos discernir el mensaje o la palabra de Dios. Vamos a escuchar. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, dice, el Espíritu Santo, mire, cuando escuchen esto, cuando la palabra de Dios dice, cuando venga Él, está refiriéndose a una persona. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Y nosotros sabemos que la verdad es Cristo. Él no viene con un mensaje propio, escuchen lo que dice, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir, porque es la misma esencia, el mismo pensamiento, la misma misión, el mismo amor, el mismo poder. Él tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Mire lo que habla Jesús. Y yo seré glorificado por el Espíritu Santo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Hermanos, si nosotros pensáramos, como dicen algunas sectas, que Jesús no es Dios, esto sería un atrevimiento, ¿no?, de decir lo que habla Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Dígame, ¿esto no es una perfección de este misterio? Que este misterio solamente que el Señor nos revela a través de su Espíritu. Ahora, el Padre y el Hijo y el Espíritu sabemos que es uno solo, pero vamos a ir a la palabra de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 58, escuchemos lo que dice. Juan 8, 58. Jesús mismo se proclama a sí mismo Dios al llamarse el Yo Soy. Vamos a ver, al decir
que existía antes que Abraham. Juan 8:58, respondió Jesús, en verdad les digo, que antes que Abraham naciese, yo soy. Entonces, todos los fariseos especialmente se sorprenden. ¿Cómo puedes decir que tú eres antes que Abraham? Si nuestro padre Abraham existió siglos atrás y tú recién acabas de nacer, hijo del carpintero y de tu madre María, ¿cómo puedes decir que tú eres antes? Entonces, es que ellos no entendían la palabra porque estaban usando un razonamiento lógico o natural, un razonamiento humano. No entendían lo que decían porque cuando él hablaba, no dice en verdad les digo, sino en verdad les digo, como que vuelve a reafirmar sus palabras. En verdad os digo que antes que Abraham naciese, yo soy. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando Jesús habla del nacimiento, está hablando del nacimiento humano, el nacimiento humano de Jesús, que es después de Abraham. Pero Jesús no está hablando de ese nacimiento, no, antes de que naciese Abraham, sino está hablando de la existencia de Él como Dios. En verdad les digo que antes que Abraham naciese, yo soy. Y nosotros sabemos que yo soy es el nombre de Dios. Y vamos a verlo en el Éxodo 3:14, cuando el Padre envía a Moisés a liberar a su pueblo del pueblo de egipcio, de ese pueblo egipcio que lo tenía oprimido en esclavitud a Israel, al pueblo de Dios. Dios dijo a Moisés, si te preguntan quién soy, respondió, diles, yo soy el que soy. Así dirás a ese pueblo, yo soy, me he enviado a ustedes. Entonces, reconozcamos que yo soy es el nombre de Dios. Entonces, para que vean el poder del nombre de Dios, cuando Jesús es el momento en que es apresado por los soldados, cuando viene Judas, escuchen lo que sucede acá. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, ¿qué significa que Jesús sabía todo lo que iba a suceder? Acá no dice que Jesús es Dios, pero intrínsecamente está hablando de la omnisciencia que solo le corresponde a Dios. Y Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, y todo lo que va a suceder solamente lo sabe Dios. Ni los brujos, ni los adivinos, ni nadie puede saber lo que va a suceder exactamente. Pero Jesús, dice la palabra, Jesús que lo sabía todo, lo que iba a suceder, está hablando ya intrínsecamente de que Jesús es Dios. Vamos a ver lo que pasa acá. Se adelantó a todo el gentío y dijo, ¿a quién buscan? Con voz fuerte. Contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, escucha, Jesús dijo, yo soy. Vamos a ver qué ocurre cuando Él dice, yo soy. Y Judas, que lo entregaba, estaba allí con ellos. Juan 18, capítulo 18, Juan capítulo 18, versículo 6. Escuchen lo que sucede en este momento. Veamos el poder del nombre de Dios. Cuando Jesús les dijo, yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron al suelo. Estamos hablando del nombre de Dios. Por eso cuando Jesús habla, en ese capítulo 16 del Evangelio de San Juan, y le dice al Padre, como que conversan en la entretelas, el Padre, el Hijo y bajo la luz del Espíritu Santo. Dice, y aquel nombre, Padre, aquel nombre tuyo que me diste, ahora devuélveme la gloria que compartía contigo desde el principio. Y devuélveme la gloria que yo compartía desde el principio. No está hablando del principio de la creación, está hablando de esa eternidad que solamente la puede tener Dios.
Cuando intentaron apresar a Jesús, dice, y preguntaron quién es, dónde está Jesús el Nazareno, y él les dice, yo soy, los soldados retroceden y caen al suelo. Ese es el poder de Dios, ¿no? Miren, un caso similar como el de Abraham, podemos verlo en el de Juan Bautista. Nosotros sabemos que Juan Bautista, cuando va a visitar a María Santísima, ya estaba con Jesús en su vientre, ¿no? Y había el Espíritu Santo, había llenado de la gracia de Dios, ¿no? La Jecarectómeni, como lo dice el idioma griego, ¿no? Esa traducción griega, ¿no? La Jecarectómeni, o sea, la llena de gracia. Ella se va a visitar a su prima Isabel, pero su prima Isabel, ya Dios le había dicho, anda a tu prima Isabel y mírala, aquella anciana ya está en el 6º mes del embarazo. Entonces ella se va a asistir a su prima. Entonces podemos ver que la diferencia de edades de Jesús y Juan Bautista son de 6 meses, pero ocurre que en Juan 1:30 dice la palabra de Dios. Juan Bautista dice por Jesús, porque él existía antes que yo. Escúchame, no habla Juan Bautista, él nació antes que yo, sino habla de la existencia de Dios. Él existía antes que yo. Si Juan Bautista es mayor en edad cronológica, así humana, que Jesús, pero en la eternidad, Dios es eterno. Y Juan lo sabe, y él dice, él existía. No está hablando del nacimiento, sino está hablando de la existencia. Entonces, esto es lo que nos permite a nosotros ver con claridad, ¿no?, cómo Jesús es Dios, cómo el Padre, siendo Dios, ¿no?, le da gloria a su Hijo, y el Espíritu Santo, que es Dios, le da gloria. Cuando habla de Él, no, está hablando de una persona en el Espíritu. Ahora, el Padre, ¿no?, el Hijo y el Espíritu Santo. Al Padre lo vemos como nuestro Creador, a Jesucristo como nuestro Redentor y al Espíritu Santo como el Santificador, como que hay una misión en cada uno de ellos. Pero eso no quiere decir que en la creación el Padre actúa solo. Nunca el Padre actúa solo, nunca el Hijo actúa solo y nunca el Espíritu actúa solo, porque son una sola esencia, una unidad. Entonces, acordémonos lo que dice en el Génesis, en el primer capítulo de Génesis. En el principio, dice, el Espíritu Santo en la creación ya se movía sobre las aguas, y donde hubo oscuridad, la luz del Espíritu aparece. Entonces, nosotros sabemos que el Padre es creador, pero ahí está el Espíritu. Entonces nos decimos, ¿y a dónde está Jesús? No aparece. Sí está. ¿A dónde? Jesús es la palabra de Dios. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde la creación de esta tierra, de todo lo creado, lo visible y lo invisible. Pero antes de esta creación, ya Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existía, porque son coexistenciales en la eternidad. Lo vemos claramente en la creación, por ejemplo, en la encarnación y el Pentecostés. Hemos visto la creación. Ahora lo vemos en la encarnación. El Espíritu Santo se encarna en el vientre de María Santísima, y es Jesús que nace como hombre, pero siendo Jesús hombre, no pierde su divinidad. Y en el Pentecostés hay una revelación del Espíritu Santo de Dios para que nosotros podamos y salgamos a proclamar verdaderamente a ese Dios desconocido, a ese Trino bendito. En la creación Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la encarnación Dios se encarna por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Y en el Pentecostés el Padre, el Hijo y el Espíritu se hacen presentes en la vida del hombre, que es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Quizás esto no se puede entender con la razón, pero sí con la fe. La Santísima Trinidad se puede decir, si quiere simbolizar a la Santísima Trinidad, sí podemos hacer un símbolo como un triángulo perfecto, ¿no? Un triángulo equilátero, lo que quieras hacerlo.
pero es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre están unidos. Cada uno de los vértices podemos decir, es parte del mismo triángulo, ¿no? Y sin embargo cada uno es distinto. Algunas personas argumentan que no es verdad porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón, y eso es cierto. No podemos entenderlo con la razón, pero necesitamos de la fe, necesitamos del Espíritu Santo para poder entender todos estos misterios que el mismo Espíritu nos revela, ¿no? Y que verdaderamente es un misterio perfecto, es un hermoso misterio donde están los tres en una misma esencia. Vamos a ver algunas manifestaciones, ¿no? Vamos a ver algunas manifestaciones de esta Santísima Trinidad, porque a veces preguntan, como le dije en comienzo, ¿no? ¿Y a dónde dice la Santísima Trinidad? Vamos a ver, Mateo 3:16, ¿no? El Evangelio de Mateo capítulo 3:16 dice: una vez bautizado Jesús, escúchame, Jesús salió del agua. En ese momento se abren los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Ya estamos viendo al Espíritu y a Jesús el Hijo. Dice, al mismo tiempo se oyó una voz del cielo. Aparece el Padre, que decía: este es mi Hijo amado, en él me complazco, a él escúchenlo. ¿Qué podemos ver aquí? Al Padre que habla, al Hijo que recibe y el Espíritu Santo que se presenta como una paloma, porque el Espíritu Santo se presenta como quiere. Nosotros vemos que a través de toda la historia de Israel se presenta como humo, se presenta como nube, se presenta como fuego, se presenta como viento, como quiere. Hoy día se presenta el Señor Espíritu de Dios como una paloma. Por eso me acuerdo del Padre José Manuel cuando le preguntó a un niño: a ver, ¿tú sabes qué es la Santísima Trinidad? Sí, Padre, el Padre, el Hijo y la palomita, ¿no? Entonces es una forma de que lo pueda entender, ¿no? Una forma práctica. Sigamos viendo manifestaciones de esta Santísima Trinidad. En Mateo, en el capítulo 12, 17 dice: así debían cumplirse las palabras del profeta Isaías: viene mi siervo, mi elegido, amado, en quien me he complacido. Pondré mi espíritu sobre él, para que anuncie mis juicios de las naciones. No discutirá, no gritará, ni se oirá una voz en las plazas. No quebrará la caña resquebrajada, ni apagará la mecha en toda. Dice, hasta que haga triunfar la justicia. Las naciones pondrán su nombre, la esperanza en el nombre de Jesús. Hermano, estamos viendo que es la voz del Padre. Pondré el Espíritu en su Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Otra manifestación, en Mateo 17:5, estaba Pedro todavía hablando, dice, cuando una nube, escuchen otra vez la acción del Espíritu Santo de Dios. Estaba Pedro hablando cuando una nube luminosa, ahora se presenta como una luz, una nube luminosa, los cubrió con su sombra. Una voz que salía de la nube dijo: este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el monte Tabor, esto es lo que sucede, ¿no? 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Y los llevó al monte más alto, que es el monte Tabor. A la vista de ellos, su aspecto se cambió completamente. Su cara brillaba como el sol, o sea, se muestra como Dios. Y su ropa volvió blanca como la luz fulgurante. Enseguida vieron a Moisés y Elías. ¿Saben lo que estaba sucediendo aquí, hermanos? Estamos viendo nosotros a Moisés y Elías. ¿Qué representa en este momento Moisés y qué representa Elías? Moisés representa la palabra de Dios, las profecías que se vienen haciendo. Esa es la escritura. En Elías se ve al profeta, la palabra, todo ese Antiguo Testamento en Moisés y Elías. ¿Qué sucede?
esas profecías y la palabra de los profetas, la escritura, Moisés y las profecías y el profeta en Elías, llegan hasta Jesús. Entonces vemos que ahí se parte la historia. El Antiguo Testamento llega a Jesús y los apóstoles, ¿qué significa? La acción consecutiva, consecuente del apostolado que Jesús instituye. Entonces podemos ver toda la Biblia, el Antiguo Testamento, en Cristo, que se cumplen las profecías, ¿no?, por Elías, que representa a los profetas, en Moisés, que representa toda la Escritura, y en Jesús se cumple y se parte la historia, y a partir de Jesús para adelante somos todos nosotros, sus apóstoles. Podemos ver el Antiguo, el Nuevo Testamento. Tú eres ese Nuevo Testamento. Entonces podemos ver nosotros verdaderamente todas estas cosas que ocurren, donde son manifestaciones de la gloria de Dios. En Jesús, en Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpearán el pecho, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria de las bases de la fe. Entonces, como que anuncia la palabra de Dios lo que verdaderamente va a suceder, ¿no? La espera de esa segunda venida de Jesucristo, el Señor. Por eso dice en Colosenses que Jesús desciende a las profundidades y se lleva todas las almas a presentarlas al Padre. Y en esta segunda venida viene a este encuentro a llevar todo lo que es de Dios. Y somos nosotros. Por eso nuestro corazón siempre debe estar preparado para Él. Podemos hablar un poco, ¿no?, en estas bases, que podemos ir las bases de la fe, ¿no? En segunda de Pedro, por ejemplo, ¿no?, dice en el capítulo 1, versículo 16, dice: en efecto, no hemos sacado de fábulas o teorías inventadas lo que le hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. Vuelven a confirmar lo que hace el Padre, recibiendo Jesús gloria del mismo Padre. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad: este es mi Hijo querido, mi amado, mi elegido, de quien me agradó elegirlo. Este es algo hermoso y maravilloso. Nosotros podemos ver, como decíamos, desde el Génesis, cómo se movía. Ahora, vamos a diferenciar algo de lo que es el Génesis en la creación y de lo que es Juan 1:1, que también habla, ¿no?, de ese principio, que aparentemente parece que fuera el principio en el Génesis, pero no es así, porque lo que habla en el Génesis habla de la creación física, natural, material, quizás también de la parte del Espíritu Santo. Pero lo que nosotros vemos, ¿no?, en Juan 1:1 dice, por decirte, en el Génesis dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. En Juan 1:1, Juan capítulo 1 dice: en el principio, también habla del principio, era el Verbo, o sea, la palabra, y el Verbo estaba ante Dios, y el Verbo era Dios. La palabra es perfecta, aunque algunas sectas han cambiado esto, no han puesto era Dios, sino era como un Dios. Esto ya no es, sin comentarios. Entonces veamos esto, ¿no? Cuando en Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba ante Dios, se refiere a Jesús ante Dios, y el Verbo era Dios. O sea, Dios frente a Dios, el Hijo frente al Padre, y la gloria del Espíritu Santo. Habla de Jesús. Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo, y nada llegó a ser sin Él. Nada llegó a ser sin Él. Entonces, la creación
nosotros le damos al Padre, pero estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una forma, no digamos comprobar, porque a Dios no le podemos decir vamos a comprobar, no, sino que dice cuando Dios comienza en su creación, dice hagamos, no dice voy a hacer, no habla en singular, habla en plural. Hagamos, no, cuando hace Adán, a imagen y semejanza nuestra. Hagamos, tú eres imagen y semejanza de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, en primera de Juan 2:15 dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pues de toda corriente del mundo, la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito, nada viene del Padre sino del mundo. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra de Dios? A discernir que no es el camino del mundo el camino de Dios. El camino de Dios es Cristo, y Cristo es el Evangelio, y el Evangelio podemos entender a través del Espíritu Santo. Han visto que todo tiene una cadena hermosa de gracia. La voz del Padre, el Hijo en el vientre y la sombra de su Espíritu. Lucas 1:34, cómo me encanta este pasaje. Miren, a veces decimos, cuando hablamos nosotros de Abraham, puede haber, por decirte, la renovación carismática tiene cursos, ¿no?, de Moisés, tiene cursos de Juan y de muchos apóstoles, ¿no?, y todos son muy hermosos, pero a veces en el mundo donde verdaderamente no conocen o no identifican a Cristo como Dios, a veces no aceptan la totalidad del mensaje. Por ejemplo, en María, cuando en hermanos que no son de esta corriente, ¿no?, de gracia, en la Iglesia Católica, no, o sea, no estamos aquí en controversia, sino que cuando se habla de María, un poco que hay un cierto rechazo, pero escuchemos lo que hace Dios en María, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 de Lucas, del Evangelio de San Lucas 1:34 dice, María, la madre de Jesús, María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Primero vemos la voz, miren, y qué poder hay en esa llegada en María. Escuchen, miren lo que sucede. Cuando María Santísima va a visitar a su prima Santa Isabel, ella, la Jecaritómeni, nuestra madre, estaba llena del Espíritu, de toda esa plenitud de Dios estaba llena ella. Y ya llevaba en su vientre ¿a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando entra a visitar a su prima Isabel, miren lo que ocurre acá, algo maravilloso. María es un instrumento poderoso, miren lo que sucede acá. Cuando entra María a la casa de Isabel, Isabel dijo, María, al escuchar tu saludo, el niño que tengo en mi vientre, Juan Bautista, dio un brinco de alegría. O sea, cada vez que María nos habla da un brinco de alegría. ¿Por qué será? Por dos razones importantísimas. Una, porque ella cumple la misión del Padre. Dos, porque lleva en su vientre al Hijo del Padre. Y tres, porque está llena del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en ella. Entonces, cuando ella habla, el niño da un brinco en su vientre, da un brinco tremendo de alegría. ¿Y qué dice? Y escuchen lo que dice Isabel. Bendita tú que has creído. Dichosa yo por recibirte en mi casa. ¿Quién soy yo para que reciba aquí a la madre de mi Señor? Escuchen algo. Isabel no sabía nada de lo que había sucedido. Pero ¿cómo Isabel se entera? Por la luz del Espíritu Santo. Cuando María habla, el Espíritu Santo también llena a Isabel, y el hijo que tiene en su vientre se llena del Espíritu Santo. ¿Y quién es el hijo que lleva en su vientre? Es que es una misión. Es Juan Bautista. ¿Y quién es Juan Bautista?
aquel que venía a preparar los caminos del Señor, de su primo Jesús, su primo hermano Jesús, porque María y Isabel son primas hermanas. Entonces, ¿qué dice Jesús de Juan Bautista? Que no ha nacido de vientre de mujer, hombre más santo que Juan Bautista. Y entre todos los profetas, como decir, es el primero. Entonces nosotros podemos decir, bueno, el profeta más poderoso creo que fue Elías, porque él abría los mares, abría los ríos, cruzaba, hizo resucitar también y revivir al hijo de la viuda y tantas cosas, ¿no? Pero Jesús se identifica en Juan Bautista por esa santidad que él desde el nacimiento. ¿Y quién fue el instrumento? María Santísima, que llena del Espíritu Santo habló y el Espíritu Santo actuaba. Y estaba Jesús en su vientre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ver, hermano, nosotros no podemos, nos faltaría tiempo para terminar todas estas grandezas, para poder entender todas estas grandezas. Miren, en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, escuchen lo que dice. Aquí lo presentamos a un Cristo creador. Por eso le digo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí se le atribuye todas las obras que nosotros podemos conocer a través de la palabra de Dios. En Cristo fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos, dominaciones, principados, potestados, todo, miren, porque está hablando de Jesús, todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todo y todo subsistía en Él. En el Apocalipsis que habla de Jesús, yo soy el Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega solamente es Dios y habla de Jesús. Aquel que era, que ha de venir, el Todopoderoso, y ese es Cristo. Hermanos, nosotros podemos seguir y seguir. Dice en el capítulo 1, 17 del Apocalipsis, dice, no temas, soy yo el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. El primero y el último solamente es Dios. Y está hablando el mismo Jesús. Soy yo, que estuve muerto y hoy vive. Y solamente eso. Vamos a ir terminando y vamos a dar por ahí un mensaje a aquellos que dicen que Jesús no es Dios. Acá contundentemente vamos a ver en Jesús. Esdras, capítulo 8, versículo 6, dice, entonces Esdras bendijo a Yahvé, el gran Dios. Miren cómo lo llama Esdras al Padre, el gran Dios. Miren en Tito 2:13, que esa cita se les olvidó quizás a una secta de borrarla, no, o cambiarla. Pero mire, mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios. ¿De quién habla? Del Salvador, nuestro Cristo Jesús. Revisen Tito 2:13. Nuestro gran Dios, Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Cristo Jesús. ¿Y qué habla Esdras? Dice también de este gran Dios. Esdras habla, el profeta, el gran Dios. Tito habla de ese gran Dios, el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué vamos a hablar? Hay dos grandes dioses, el Padre es uno y el Hijo es otro. No, es el mismo Dios. Hermanos, Tomás se le postra a Jesús y ¿qué le dice? Señor mío y Dios mío. Podemos seguir y seguir. En Isaías, miren, Isaías el profeta, con esto vamos terminando por la hora. Isaías el profeta, escuchen, Isaías el profeta, en el capítulo 9, habla de una presencia ya de Jesucristo ante él. Dice, estamos hablando de siglos atrás, antes de que naciese Jesús. Isaías 9:5, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Todavía no nació Jesús físicamente en el nacimiento, no estoy hablando de la existencia, sino del nacimiento de María. Porque un niño nos ha nacido, él ya está viendo el nacimiento de Jesús.
Un hijo se nos ha dado, aún todavía no lo hemos visto. Sigue el profeta hablando. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre. Nosotros sabemos que el nombre de Dios es plenitud. Consejero admirable. Cuando habla de consejero admirable, está hablando de esa omnisciencia, la sabiduría eterna de Dios. De ahí continúa el profeta. Miren lo que habla el profeta. Dios fuerte. Oye, si los apóstoles, el profeta, lo está reconociendo a Jesús como Dios, ¿quién somos nosotros para decir que no es Dios? Consejero admirable, Dios fuerte, y es más, Padre que no muere, príncipe de la paz. Hermano, hay momentos en que Jesús dice, hijitos míos. Felipe le pregunta a Jesús, Maestro, tanto nos hablas del Padre, el Padre, muéstranos al Padre. Y lo mira Jesús a Felipe y le dice, pero Felipe, ¿no sabes que el Padre y yo somos uno? Y me preguntas, muéstrame al Padre. Si ves a mí, ves al Padre. El profeta dice, Dios fuerte, Padre que no muere. ¿Quién somos nosotros para decir que Jesús no es Dios? Mis intelectos quizás me han llenado de soberbia a decir que Jesús no es Dios, o quizás una secta lo dijo, o a alguna persona se le ocurrió y todos han venido repitiendo. No, la palabra de Dios es esta. La plenitud de Dios no es en dejarnos envolver por su Espíritu Santo. Quiero terminar con esto en el Apocalipsis capítulo 5. Solamente ojalá que pudieran leer el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis como tarea. En el capítulo 4 vamos a ver al que está sentado en el trono, al Padre. En el capítulo 5, escuchen lo que dice. Todos los cielos, cuando asciende Jesús a los cielos y entra, está el Padre, ahora entra el Hijo. Y el Padre está con el libro en la mano. El libro es el libro sagrado, libro de misterios, libro de profecía, libro apocalíptico, libro que es la verdad de Dios. Y nadie se atrevía a tocarlo. Dice, digno es el Cordero que ha sido degollado, está hablando de Jesús, de recibir, escuchen, miren lo que recibe Jesús. En el cielo estoy hablando, no estoy hablando aquí en la tierra. De recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. Número 7, que es, en el 7, en la palabra de Dios es perfección, totalidad y plenitud, y eso es Dios. Sigamos escuchando. Entonces oí la voz, de toda la creación, el cielo, la tierra, el mar y el lugar de los muertos. Todos los seres que están en el universo clamaban al que está, ahora escucha, ya no está el que está sentado en el trono solo, sino al que está en el trono y al Cordero. Cuando hablan del Padre y el Hijo, míralo, cuánto hay para ellos. La alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dice, y los seres vivientes decían amén, mientras los ancianos se postraban y los adoraban. La adoración, hermanos, solamente es a Dios. Pero nosotros estamos viendo que la palabra de Dios le está dando todo el poder, honor y gloria, alabanza, sabiduría, plenitud en Jesús. Cuando Jesús está sentado frente al Padre, dice, y al que está sentado en el trono y al Cordero, todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Dice, y todos los cielos responden amén. Jesús es Dios. ¿Y dónde está el Espíritu? Es la luz que los envuelve al Padre y al Hijo. En realidad podemos nosotros seguir, pero el tiempo es apremiante, pero queremos darle gracias a Dios por este momento que es hermoso y maravilloso, ¿no? Y si pudiéramos tener tiempo para hacer una oración, vamos a permitirle al Espíritu Santo de Dios, no que entremos en su presencia, porque ya estamos en la presencia de Dios. En esa presencia,
Como les decía a mis hermanos cuando estuvimos con mi esposa en San Andrés de Colombia, en las islas de San Andrés, cuando dijeron pidan algo a Dios, yo pedí presencia de Dios, no pedí más. Porque si tú tienes la presencia de Dios, lo tienes todo. Dios Padre misericordioso, tú que reconciliaste al mundo en la muerte y en la resurrección de tu Hijo Jesús, y en Él nos diste vida eterna, yo te quiero dar gracias, porque nos permitiste esta revelación a través de tu Espíritu, de esa palabra que nos hablaba Jesús. Por ahora no lo entienden, pero cuando envíe el Espíritu de la verdad, le revelará todo lo mío. Y hoy día hemos conocido que tú, Padre, eres Dios y que tu Hijo vive eternamente en ti y que es Dios y que es tu Espíritu Santo que envía, Señor, para que nos pueda revelar este misterio perfecto de amor. Te pido, Padre bueno, en el nombre santo de tu Hijo Jesús, que entres a nuestras vidas en la luz de tu Espíritu Santo. Que toques, mi Señor, las familias, que toques, Señor, los trabajos, que toques nuestra necesidad, Señor, y las conviertas en bendición. Queremos entregarte todas aquellas necesidades que tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, y aquellas que no podemos realizarlas. Pero danos, Señor, luz de tu Espíritu Santo para poder actuar, Señor, y agradarte. Bendice, Señor, a todos nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra familia, y sobre todo bendice a esta comunidad de Medalla Milagrosa. Y bendice a todos mis hermanos de estas benditas redes sociales. Y que todo esto siempre sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Le doy gracias a Dios. Su hermano Hugo Millones Montenegro solamente les puede decir gloria a Dios. Amén. Dios los bendiga.